Amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean todos muy bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo video en mi canal. Bueno, hoy les voy a traer un video muy especial que estuve mirando otros canales que se dedican a hablar de Power Rangers también. Y bueno, es un video que ninguno de esos canales hizo hasta ahora y dije, bueno, qué mejor oportunidad para, bueno, aprovechar para hacerlo yo. Y bueno, en el día de hoy les voy a hablar de qué necesito, qué tiene que tener para mí, en mi opinión, una temporada de Power Rangers para ser buena. Sepan, bueno, que este video es absolutamente improvisado y si me olvido de algo, bueno, escríbanmelo en la caja de los comentarios. Y bueno, hablando de eso, antes de empezar con el video, quiero decirles que, bueno, me ayuda, que sepan que me ayudan muchísimo a vencer el algoritmo de YouTube suscribiéndose a mi canal, dándole like y comentando, que sea poniendo una sola letra, lo que sea, cualquier cosa, porque con eso no solamente me ayudan a que el canal crezca, sino a vencer el algoritmo de YouTube. Ojo, si ustedes quieren, no se sientan obligados, sepan que no están obligados. Así que bueno, una vez con eso comencemos. ¿Qué tiene que tener una temporada de Power Rangers para ser buena? Bueno, para mí tres cosas. Una buena historia. Para mí una buena historia es fundamental. Dos, buenos villanos y buenos personajes. Y tres, desarrollo de los mismos. Después, bueno, si la temporada tiene buenos trajes y buenos swords, para mí eso ya es más un condimento. Obviamente, si la temporada tiene buenos trajes y buenos swords, por supuesto que eso suma. Pero para mí ya eso es más un condimento. Bueno, ahora voy a tratar de desarrollar estos tres puntos que les acabo de mencionar. Bueno, una buena historia. Para mí, bueno, es fundamental que la temporada tenga una buena historia, una historia que llame la atención, que sea atractiva. Como por ejemplo, bueno, por lo general, en casi todas las temporadas cambian la historia del Sentai, salvo en excepciones como Wild Force, Time Force o Samurai, que son casi, digamos, son prácticamente calcos exactos de su contraparte Sentai. Pero, a ver, si la historia es buena, a mí no me molesta que la adapten tal cual, siempre y cuando aporten un toque de originalidad, ¿no? Pero si la historia del Sentai quizá no es muy buena, o bueno, quizá, o bueno, puede ser una buena historia, pero lo adaptan de otra manera, a mí, bueno, eso siempre me gusta, como por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Beast Morphers. La historia de Beast Morphers y Tokumai Sentai Go Busters son totalmente diferentes. Si bien en Beast Morphers se respetaron algunos elementos de Tokumai Sentai Go Busters, la historia la verdad me pareció muy ingeniosa. Como lo que hicieron con Beast Morpher me pareció genial porque es totalmente diferente a lo que hicieron a lo que se hizo en Go Busters. Y además que bueno, en Beast Morpher tuvimos muchísimo material original, muchísimas escenas originales. ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, In Space. In Space fue, bueno, una gran temporada. Está en el top 3 de las mejores temporadas para mí de Power Rangers. Y tanto su historia como la de su contraparte Sentai, Denji Sentai Mega Ranger, son totalmente distintas. Totalmente distintas. Ambas historias son buenas de ambos Sentais, pero son totalmente diferentes. Y en In Space me pareció una genialidad lo que se hizo. Bueno, seguir continuando con los cabos sueltos de las temporadas anteriores y bueno, el cierre que se hizo al final de ese arco argumental que se inició desde Mighty Morphin, que fueron, bueno, 5 años en total, la verdad, eso me pareció una genialidad, que es totalmente diferente a lo de Denji Sentai y Mega Ranger. Para mí, bueno, In Space superó a Denji Sentai y Mega Ranger. Otro ejemplo, bueno, otro ejemplo que les puedo dar, qué sé yo, a ver,
Bueno, esos son los ejemplos que se me vienen a la cabeza, porque bueno, no he visto muchos, no he visto tantos Sentai como para decir, bueno, si bien Wild Force y Time Force, como les mencioné, son casi copias exactas de sus contrapartes Sentai, para mí Wild Force y Time Force superaron a sus contrapartes Sentai, por lo que les acabo de decir, por lo de aportar un toque de originalidad, porque en Time Force tuvimos a Rancid, que fue un personaje de puta madre, y también, bueno, la historia entre Wes y Shen, que si bien en Denji Sentai Mega Ranger, Mega Red y Mega Pink tienen como un pequeño amorío, no se, digamos, no se explora demasiado. En cambio, en Time Force esa historia se exploró mucho más y se desarrolló mucho más, ¿no? Lo mismo que la historia entre Wes y el señor Collins en Power Rangers, en Time Ranger, en Mirai Sentai Time Ranger, Tetsuya, Time Red, también tiene un conflicto familiar con su padre, o sea, igual que en Time Force, pero no se explora tanto. En cambio, en Time Force, el conflicto entre Wes y el señor Collins está mucho mejor desarrollado, en mi opinión, y a diferencia de su contraparte en Sentai, en Denji Sentai Mega Ranger, el personaje del padre, el padre de Mega Red, de Tetsuya, de Time Red, de Tetsuya, queda, digamos, como en el aire. En cambio, en Time Force, el señor Collins al final se reivindicó, logró reivindicarse. Y bueno, ni hablar del personaje de Rancid, que es para mí el mejor villano en la historia de la franquicia. En cambio, ambas temporadas, tanto la contraparte Sentai como en Power Rangers, ambas tuvieron buenos finales, porque bueno, en Mega Ranger tenemos un giro totalmente inesperado y el villano principal resulta ser otro al final. Que bueno, no quiero spoilearles eso para los que quieran ver Time Ranger. Y bueno, el final de Time Force fue genial, con Rancid al final entregándose y bueno, repitiéndose por todo el mal que hizo. Y bueno, vamos con Wild Force. Si Time Force era una copia exacta de Time Ranger, Wild Force es más todavía, con diferencia que bueno, en Wild Force el origen tanto de Gao Red como de Cold son totalmente diferentes, son totalmente distintos. Y bueno, en Wild Force tuvimos al Amo Org, al Dr. Adler, que bueno, fue un villano y un personaje de puta madre, un villano siniestro, sanguinario, con un origen sumamente oscuro y perturbador, lo que no tuvimos en Gao Ranger, porque en Gao Ranger se menciona a un tal Amo Org, pero no existe el Amo Org. En cambio, bueno, en Wild Force tuvimos al Amorg de hace 3000 años y al nuevo Amorg. Y me pareció, bueno, una genialidad lo que hicieron. Y bueno, además de que tuvimos el crossover con los Time Force, que cerró el arco argumental de la temporada pasada, cosa que nunca había pasado hasta, bueno, años más adelante con otra temporada que no les voy a mencionar. Y bueno, ni hablar del episodio, el crossover de Forever Red, rojo por siempre. Después, bueno, vamos al segundo punto. Buenos villanos y desarrollo de los, y buenos villanos y personajes y bueno, desarrollos de los, y bueno, buenos villanos y personajes. Tener buenos villanos y buenos personajes para mí es fundamental, porque es, digamos, es lo que te atrae. A ver, o sea, el villano, su origen, que por qué hace lo que hace, o qué, digamos, qué lo llevó a hacer lo que, bueno, lo que hizo, ¿no? Siempre a mí me gusta que los villanos tengan una motivación humana por detrás. Bueno, por ejemplo, en Mighty Morphin teníamos a Rita, que bueno, si la vemos ahora es una villana genérica, que, después de 10.000 años estoy libre, es hora de conquistar la Tierra, que bueno, había sido sepultada hace 10.000 años y ahora quería conquistar la Tierra. Pero después tuvimos a Lord Zed, que Lord Zed, bueno, fue el primer villano americano, como todos sabrán, con un aspecto increíble, imponente, súper bien logrado, que de hecho era un villano súper oscuro y súper aterrador.
que aterrorizó a muchos niños. De hecho, los padres pidieron que se le bajara el tono oscuro, precisamente. Y bueno, fue un gran villano. Después, bueno, sí, lamentablemente cuando lo casaron con Rita, ahí ya lo apayazaron, lamentablemente por culpa de estos padres ridículos. Pero bueno, no conocíamos mucho las intenciones de Lord Zed, salvo que bueno, él era el emperador del mal, que había conquistado otras galaxias, pero resulta que bueno, él era un hechicero que había intentado capturar el cristal Seo y el cristal Seo, bueno, lo dejó así todo desollado, bueno, con ese aspecto que veíamos. Después, bueno, villanos como Ransik y el Amo Orc, o sea, un villano que tuvo un origen trágico, el de Ransik, que nació a través de un accidente químico de laboratorio y fue rechazado por toda la sociedad por ser visto como un monstruo, por no ser aceptado por lo que era, por un mutante, y de ahí en adelante desarrolló un odio profundo hacia la humanidad y no iba a detenerse ante nada para destruir a todos los humanos. O sea, él tenía realmente una motivación por detrás, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, él terminó comprendiendo que los humanos no son tan malos después de todo. El Amo Orc es, bueno, uno de los personajes más oscuros y siniestros en la historia de la franquicia. Alguien que fue capaz de asesinar. Bueno, esto lo comenté un poco cuando hice la video reacción de la historia del Amo Orc. Alguien que fue capaz de asesinar a quienes fueron sus mejores amigos por celos y venganza. Es algo, wow, realmente perturbador. Y que bueno, él consideraba la naturaleza como su sufrimiento, porque le recordaba todo el tiempo su traición, ¿no? O sea, eran villanos que tenían una historia, una motivación para hacer lo que, para conquistar la tierra, para destruir la tierra, o sea, para destruir la humanidad o para hacer lo que hacían, ¿no? No era el típico villano de, soy malo porque tengo ganas de ser malo, como los villanos de temporadas más actuales, ¿no? Y eso me parece muy importante. Y bueno, personajes, tener, bueno, ahora ya hablando de los Rangers, tener personajes que sean interesantes, como por ejemplo tuvimos bueno, en Wild Force que teníamos a Colt, que era de la selva, después teníamos a Taylor, que fue piloto que era una piloto, después, bueno, a Lisa, que era una practicante de artes marciales, después, bueno, a Max y a Dani, que Max había sido en su pasado un experto jugador de bowling, y a Dani, que bueno, había trabajado en un puesto de flores, y después, bueno, el personaje más interesante para mí de la temporada, después de Cole, es Merrick, que Merrick me gusta porque, bueno, él primero empezó siendo Senaku, empezó siendo un monstruo que no recordaba nada de su pasado, solamente quería venganza hasta que finalmente, bueno, los Rangers lograron destruir esa maldición y él, bueno, terminó convirtiéndose en el Lunar Wolf Ranger y para reivindicarse le devolvió los swords que les había robado y bueno, y luchó junto a su lado, al lado de ellos en todas las batallas. Y bueno, creo que todos los personajes tuvieron ahí desarrollo, porque en otras temporadas hemos tenido personajes con grandes potenciales y, y no fueron desarrollados, como por ejemplo en Operación Sobrecarga. En Operación Sobrecarga teníamos a un aventurero, a una espía, a una piloto de carreras, a una científica, a un doble de riesgo. Eran personajes increíbles, pero todos se centraban en ser el más gracioso del grupo. No tuvieron nada de desarrollo. En Time Force todos los personajes tuvieron desarrollo. Teníamos a Wes, que era el típico niño ricachón, malcriado, que nunca tuvo que luchar por nada, nunca tuvo que sacrificarse por nada en la vida. Y hasta que, bueno, ocurrió un suceso en su vida que le terminó cambiando precisamente la vida, que fue convertirse en el Red Ranger, y era al principio todo se lo tomaba como un juego, y Jen le quitó el Chronomorpher porque sentía que no se tomaba en serio su trabajo de ser Ranger, y le dijo la verdad en la cara, pero finalmente Wes Wes decidió tomarse en serio su trabajo y su puesto como el Red Ranger, y terminó siendo una pieza fundamental del equipo.
al punto de, bueno, en el capítulo final, mandar a sus amigos al año 3000 para que estuvieran a salvo y él, bueno, quedarse solo a defender la ciudad arriesgando su vida. O sea, wow, más desarrollo de personaje imposible. Y todos los personajes de Time Force tuvieron desarrollo. Jen como la primera Pink Ranger mujer. Y bueno, por algo demostró ser la mejor Pink Ranger de la historia, porque se la veía centrada, como una líder realmente centrada, ¿no? Y además que, bueno, buscaba venganza por la muerte de Alex, por haber sido destruido a manos de Ransik. Y bueno, todos los personajes, bueno, Eric, el Quantum Ranger, que al principio era egocéntrico, era orgulloso, todo lo hacía por beneficio propio y finalmente, bueno, terminó entendiendo que la recompensa de ser un Ranger no es el poder, sino el ayudar a los demás desinteresadamente. Después, bueno, en Power Rangers in Space. En Power Rangers in Space, los ex Turbo Rangers, a mi opinión, tuvieron mejor desarrollo en esta temporada. Y bueno, Andros ni hablar. Andros me encantó porque fue, digamos, un personaje que rompió con todos los estereotipos, digamos, con el estereotipo ya establecido de Red Ranger que venimos viendo hasta ese momento. Porque fue la primera vez que se presentó, que el Red Ranger que se presentó en pantalla no sabíamos quién era, sino que apareció directamente con su traje y no sabíamos quién estaba debajo del traje, ¿no? Hasta que finalmente reveló su identidad y descubrimos que no era de la Tierra, sino que era de otro planeta. Y bueno, él creó un nuevo equipo de Rangers, a los Space Rangers, y todos se volvieron más centrados en esa temporada. TJ, Carlos, Cassie, Ashley. Después, bueno, en RPM que también es otra gran temporada, todos los personajes, además de Dillon, que era un personaje con una historia y un trasfondo de puta madre, todos tuvieron su desarrollo y en todos los capítulos conocíamos su pasado, el pasado de Scott, que había sido un piloto de aéreo que había perdido a su hermano y que ahora, bueno, era un líder que realmente estaba centrado en la lucha, que estaba centrado ahora en la lucha contra Venjix. Summer, que era la típica, al igual que Wes, la típica niñita rica, malcriada, que creía que todo lo podía comprar con dinero, y se dio cuenta que no era así, y finalmente ella, como le decía su mayordomo, descubrió a la Summer interior, ayudando a Scott, que estaba al borde de la muerte. Bueno, Flynn que él aprendió que hacer lo correcto o arriesgarse por lo correcto siempre tenía un costo, ¿no? Y bueno, finalmente él, cuando llegó junto con su padre a la ciudad Domo de Corintia, se arriesgó a volver en un colectivo para rescatar a los que se habían quedado del otro lado de la ciudad, que estaban a punto de ser destruidos por Venjix. Y wow, realmente, bueno, eso es increíble. Bueno, Siggy, si bien Siggy era el personaje cómico, él tenía, bueno, un pasado realmente fuerte porque había pertenecido a un cártel de drogas, al cártel Escorpión, y ahora, bueno, él intentaba ayudar al equipo siendo el nuevo Green Ranger, ¿no? Y bueno, la doctora K, ni hablar de la doctora K, que la doctora K al principio era un personaje misterioso que estaba detrás de una pantalla y después, bueno, descubrimos que era una mujer y que ella estuvo toda su vida trabajando en un proyecto llamado el Alfabeto Sopa y descubrimos que ella fue la que creó al villano principal de la temporada, a Venjix, y que ahora ella estaba, digamos, estaba haciendo lo imposible para destruir precisamente o para corregir ese error que ella cometió hace años atrás, ¿no? Y bueno, eso realmente, para mí eso es desarrollo de personaje. Después, bueno, Samurai. Por ejemplo, Samurai la volví a ver hace poco y realmente me gustó muchísimo Samurai. Y Samurai es la temporada más dividida en la historia de la franquicia porque hay tantos fans que la aman como fans que la odian. Igual que otras temporadas como Lightspeed Rescue,
Jungle Fury, Zio, pero creo que esta es la temporada más dividida de toda la franquicia. Pero, a ver, en Samurai, si bien casi todo bueno, el villano, el maestro Sandred, me gustaba, porque fue un villano que hace años atrás, junto con su ejército de Nightlocks, intentó atacar la Tierra, o destruir la Tierra, y fue sellado por un grupo de samuráis, de los Power Rangers samuráis antiguos, y ahora que volvieron, los nuevos Rangers Samurai tenían la responsabilidad de proteger la Tierra y volver a sellar al maestro Sandred. Y bueno, la tradición Samurai en todos los Rangers venía de familia en familia, sobre todo en Jaden, que Jaden era el hijo del Red Ranger que antiguamente logró sepultar al maestro Sandred. Y bueno, si bien en casi toda la temporada el blanco principal de los villanos era el Red Ranger, y bueno, Jaden tuvo un gran desarrollo como Red Ranger y como líder, todos tuvieron desarrollo a lo largo de la temporada. Kevin, el Blue Ranger, que era el más centrado en su tarea de convertirse en samurái, en su vida de samurái. Emily también, que bueno, ella ocupó el lugar de su hermana porque su hermana estaba enferma y ella quería estar a la altura de su hermana y logró estar a la altura de su hermana. Mike, el Green Ranger, que al principio le costaba adaptarse a la vida de samurái, que era muy rebelde, que necesitaba practicar más y finalmente terminó adaptándose. Y en la segunda temporada ya se lo vio como un samurái más centrado. La que quedó de ver fue Mia, porque no tuvo tanto desarrollo de personaje, únicamente se quedó en que era una pésima cocinera. Después, bueno, Antonio, el sexto Ranger. Antonio, bueno, el sexto Ranger, él no era bueno, me gustaba mucho la amistad que tenía con Jaden, pero él no venía de una familia de samuráis, él no era un samurái per se. Sin embargo, él entrenó por su propia cuenta para convertirse en un samurái. Él entrenó por su propia cuenta y sobre todo Kevin al principio no lo aceptaba como un samurái en el equipo y demostró ser un samurái porque él demostró ser una pieza clave en todas las batallas Rangers, además de todos los aportes que hizo el equipo, los nuevos swords, la caja negra, bueno, ustedes ya saben. Y creo que, bueno, acá ya más o menos expliqué los dos primeros puntos, o sea, una buena historia, buenos villanos y personajes y desarrollo buenos villanos y personajes, y bueno, el tercer punto que sería desarrollo de los mismos, que van de la mano, que más o menos acá lo expliqué. Después, bueno, en cuanto a los trajes y swords, como ya les digo, para mí es más que todo un condimento que puede tener la serie. Obviamente se agradece que la temporada tenga trajes buenos o trajes atractivos y swords que estén bien hechos, ¿no? Swords que sean atractivos, por ejemplo, en Wild Force. Wild Force, además de tener una gran historia, grandes personajes, grandes villanos, los trajes eran increíbles. Y ni hablar de los swords. Los swords, wow, para mí son los mejores en la historia de la temporada. En Dino Thunder también. En Dino Thunder teníamos un gran villano como Mesogod. Grandes personajes que, bueno, además de Tommy teníamos a Connor, a un jugador de fútbol, a Kira, una cantante, a Isa, un genio de la computadora, bueno, a Trent, que era el hijo del villano, el White Ranger malvado, y bueno, teníamos trajes espectaculares y swords geniales. Y bueno, caso contrario de temporadas con gran historia y quizá, bueno, no tan buenos swords como por ejemplo RPM. RPM tiene una gran historia, un gran villano, grandes personajes. Y si bien los trajes, a ver, yo los trajes los banco, a mí no me parecen feos, pero los swords son inmirables. Lo mismo que Samurai. Samurai para mí tiene una buena historia, buenos personajes, buenos trajes. Los trajes me encantan, me parecen muy buenos, pero los swords, Dios mío, los swords dejan muchísimo que desear. Después, bueno, In Space. In Space también tiene grandes villanos, grandes personajes, una gran historia. Y bueno, a ver, los trajes a mí me gustan. Hay gente que por ahí no les gusta, no aprecian tanto estos trajes, pero a mí me gustan. Y los swords ya no me gustan tanto. Los swords creo que dejan un poco a deber.
Después, lo mismo que Time Force. Time Force también tenemos una gran historia, un gran villano, grandes personajes y los trajes. A ver, a mí los trajes de Time Force me gustan muchísimo. Hay gente que no los banca tanto, pero yo banco los trajes de Time Force. En cambio, los Swords, salvo el Q-Rex, los demás Swords, la verdad dejan bastante que desear. Creo que se quedan cortos para la temporada. Otro ejemplo, un ejemplo contrario, digamos, una temporada con buenos trajes y buenos swords, por ejemplo, Fuerza Mística. Yo la volví a ver hace unos meses atrás y no me pareció una mala temporada, pero no es de las temporadas más queridas por los fans y sin embargo los trajes me parecen geniales y los swords me parecen espectaculares. Así que bueno, yo creo que ya más o menos expliqué todos estos puntos, ¿no? Lo que para mí en definitiva hace a una temporada de Power Rangers buena. Así que bueno amigos, yo quiero saber su opinión debajo de la caja de los comentarios. Quiero que ustedes me escriban debajo de la caja de comentarios qué necesita o qué debe tener para ustedes una temporada de Power Rangers para ser buena o para ser excelente. Así que bueno amigos, yo sin nada más que agregar, me despido y los veo en el próximo video. Hasta la próxima.